os traigo una oración de Pablo. Una oración de Pablo que está en la epístola a los Colosenses. Y no me voy a liar mucho porque iba a hablar de otra cosa y al final voy a hablar de esto, así que sencillamente lo voy a leer y lo voy a comentar. Dice así al principio de la epístola: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo. Así que es una carta no del apóstol Pablo a los colosenses solamente, sino del apóstol Pablo, pero también de Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Pablo no les conocía personalmente. Esta no es una iglesia que fundara Pablo. Sin embargo, vais a ver qué cosas más bonitas dice. Y yo pensaba, bueno, si esto Pablo lo decía a personas que no conocía, y yo voy a predicar a mi iglesia que, bueno, más o menos ya sabemos de qué pie cojea cada uno, sobre todo yo, ya sabéis, el del derecho, ¿no? Cuanto más yo que sí os conozco. Un poco, ¿eh? Aunque a veces pienso que no nos conocemos suficiente. Pero bueno, él escribe a personas que no conoce, pero les llama santos, les llama fieles y lo más bonito de todo es que les llama hermanos. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Es el saludo normal de Pablo, que tengamos la gracia de Dios y la paz. Charis y Mikai Irene, gracia a vosotros y paz. No su paz, sino la paz de Dios. Porque las paces que hacemos los hombres son regulares, pero la paz que Dios da, la da no como el mundo la da, Él la da. Nosotros a veces hacemos paz de tregua para ver cuándo es la siguiente guerra. Él hace una paz diciendo: yo ya morí en la cruz, ya no puede morir más. Se entregó por nosotros para que tuviéramos paz para con Dios. Y dice, esa gracia y esa paz van acompañadas de una oración. Y una oración que empieza con gratitud. Siempre, siempre, orando por vosotros, damos gracias a Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bien empezar una oración con gratitud. Si damos gracias por aquellos que no conocemos, muchas veces damos gracias, Señor, por esos que han de venir. ¿Cómo no vamos a dar gracias por los que estamos aquí? Gracias, Señor, por mis hermanos. ¿Sabéis? Ninguno de nosotros somos perfectos. Bueno, si alguno lo es, que me perdone hoy, pero no somos perfectos. Yo no lo soy, pero yo doy gracias por vosotros y vosotros dar gracias por mí. Al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Fijaos qué cosas tan bonitas. Que él había oído de aquella iglesia que todavía no conocía. Doy gracias ¿por qué? Da gracias por tres cosas. Gracias en primer lugar, ¿por qué? ¿Quién me ayuda? Gracias por la fe, por vuestra fe. Gracias también ¿por qué otra cosa? Por el amor. Porque la fe no es el asentimiento a un determinado conjunto de dogmas o doctrinas. La fe no son palabras o creer en unas palabras solamente. La fe es algo que transforma nuestra vida y nos hace diferentes. Y la fe en Jesucristo, que es la fe por la que Pablo está dando gracias, es una fe que se ve primordialmente en una transformación de la que ha empezado a hablar Joaquín esta mañana.
en que hay amor. Y en que hemos experimentado el amor de Cristo. Siendo aún pecadores, dice la epístola a los Romanos, Cristo murió por nosotros. Y por eso tenemos paz, esa paz que el mundo no conoce. Nosotros sí, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó. Y tenemos la experiencia de conocer el amor de Dios hasta un punto tan grande que muchas veces no podemos ni imaginar. Porque esa misma epístola dice, el amor de Cristo, el amor de Dios en Cristo, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. No penséis que nos falta amor. Tenemos todo el amor que necesitamos, porque el amor de Cristo, tiempo pasado, ya ha sido derramado en nuestros corazones. Lo que nos hace falta es usarlo. Y creer la palabra de Dios que dice que ya lo tenemos. Porque ha sido derramado. Porque Dios derramó su amor por mí y por ti cuando murió en la cruz. Lo tienes. Si crees que Cristo lo ha salvado por amor de Dios a ti, tú tienes todo el amor que necesitas para ir al mundo y decirle también que Dios en Cristo les ama. Y aquella iglesia no solamente tenía fe en lo que ocurrió en la historia, aquella iglesia tenía amor, un amor que era conocido. Doy gracias por vuestra fe, doy gracias por el amor que tenéis por todos los santos. ¿A causa de qué? De esa esperanza que os aguarda, que está guardada en los cielos, de la que habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esta fe y este amor tienen un horizonte, tienen un sentido, tienen una esperanza, la esperanza de que un día vamos a estar con Cristo, todos juntos, en el cielo. Y en ese momento, hoy os decía al principio, somos imperfectos. En ese momento, toda la roña, toda la imperfección, todas nuestras faltas habrán sido definitivamente quitadas. Entonces el verle cara a cara nos transformará del todo. Esa es la bendita esperanza que está en nuestro horizonte, que mueve nuestra fe y nuestro amor. Pero esa fe, ese amor, esa esperanza que los hombres del mundo medieval, los escolásticos llamaban las virtudes teologales, un señor que se llamaba Santo Tomás de Aquino, tienen un fundamento. Esas virtudes, la fe, el amor, la esperanza, tienen un fundamento, que es lo que dice en el versículo 5. Esa esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído, que es verdad que la hemos oído, por la palabra verdadera del Evangelio. Y yo quiero enfatizar de ese versículo una palabra, la palabra verdad. El Evangelio no es cualquier buena noticia. El Evangelio no es cualquier buena o bonita palabra. El Evangelio no es un consuelo precioso, que sí lo es. Sí lo es. Pero la nota que destaca Pablo aquí es el Evangelio de la verdad, que el Evangelio es verdad. Recuerdo cuando yo conocí el Evangelio, aquí está mi pastor, el Evangelio de la verdad, y cuánto tuvo que pelear, porque yo desde luego a menudo era. Pero cuando yo empezaba a ir a la iglesia que pastoreaba Miguel Ángel, un compañero mío me dijo, Javier, yo sé que a ti te gusta mucho esto de pensamientos y religiones y que vas con los Hare Krishnas y que te ríes de todo y tal. Pero cuando empezaba a ir a la iglesia me dice, Javier, ¿qué te pasa? Él era un catedrático de historia en el instituto, luego fue profesor en la universidad. Y él me decía, ¿pero qué te pasa, Javier? Dice que esta vez te lo estás creyendo. Y yo le dije, Gonzalo, ¿cómo no me lo voy a creer si esta es la verdad? El Evangelio no es cualquier cosa. El Evangelio es la verdad y es la verdad que han buscado todos los hombres. Una verdad que salva, que sana,
que cura a los quebrantados, a los que están rotos de corazón. Eso es lo que empieza a leer Jesús en la sinagoga en Capernaum. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha enviado para decirle a la gente que está rota que Dios les ama. Y eso es verdad. A lo largo de los siglos los hombres han buscado el camino que les saque de sus miserias. Han buscado la verdad porque a nadie nos gusta la mentira, ¿eh? Y en el fondo lo que queremos es la vida plena. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy lo que todos estáis buscando. Y cuando Gonzalo me dijo, es que te lo estás creyendo, es que sí, es que lo he encontrado. O como decía Agustín de Hipona, he sido encontrado por aquel que me buscaba. Y Pablo da gracias por la fe, por el amor y por la esperanza. Pero porque esa fe, ese amor y esa esperanza están asentados, como bien sabe Pablo, que persiguió la verdad, están asentados en la verdad de la buena noticia de que Jesucristo ha venido a salvar a lo que estaba perdido. Ese evangelio que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. En verdad. El evangelio no es para la iglesia solamente. El evangelio ni siquiera es para los cristianos solamente. Así que olvidaros, queridos evangélicos, de que el evangelio es solo para los evangélicos. El evangelio es para todo el mundo. Y ese evangelio ya ha venido y ha llegado hasta vosotros y lleva fruto y también crece en vosotros. Y esto a Pablo le alegra, porque el reino de los cielos es como una semilla pequeña y esa semilla que se planta estuvo creciendo, creció después de que Pablo escribiera a los Corintios y sigue creciendo hoy día. Da gracias. Y conocisteis, hoy vamos a hablar del conocimiento, y conocisteis la gracia de Dios de verdad. De verdad, cuánto me gustaría que todos los que estamos aquí conociéramos de verdad la gracia de Dios. Y el primero yo porque no la entiendo. Si nos diéramos cuenta de que el que hizo todas las cosas, eso que los científicos investigan y hacen teorías asombrosas y maravillosas, el que hay por detrás de cualquier proceso que ocurre en el universo, siendo igual a Dios, dice de Jesús, se despojó de su condición. No estimó el ser igual a Dios como algo a lo que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres. Se hizo como nosotros. A veces cantamos, no hay Dios tan grande como tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas que puedes hacer tú. Y a veces pensamos en la creación. No, lo que no hay es un Dios tan grande, tan grande, tan grande que pueda humillarse para venir a la tierra, tomar la forma de una criatura tan imperfecta y tan pecadora como nosotros y ser muerto, entregar su vida en una cruz y morir de una forma indigna. No indigna de Dios, sino indigna como si fuera un criminal. No hay Dios tan grande como tú, porque no hay Dios que sea capaz de amar como tú eres capaz de amar. Creadores del universo o candidatos a ser creadores del universo, digo yo que hay un montón. Hasta la masonería habla del gran artífice del universo. Aristóteles, Avicena, los filósofos, entienden que tiene que haber alguien que hizo el mundo. Pero
lo que decía Joaquín esta mañana. Eso de que hay un Dios que es capaz de amar y morir por... Eso era muy extraño, ¿no? Y lo sigue siendo. Pero el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Bueno. Pues si es que de verdad hemos conocido la gracia de Dios, no nos queda más remedio que ser graciosos. Tenemos que ser igual a aquel que nos salvó. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nosotros también tenemos que estar dispuestos a bajar del pedestal, porque la grandeza no está en subir al pedestal, la grandeza está en bajar. Eso es lo que nos hace semejantes a Dios. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. No vino a ser engrandecido, sino a engrandecernos a nosotros, a acercarnos a nosotros al Padre. Bueno, pues si es que en verdad habéis conocido esa gracia. Dice, como lo habéis aprendido, el versículo 7 de Epafras, seguramente uno de los fundadores o el fundador de la iglesia de Colosas, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Es este Epafras el que le comunica a Pablo, pues cómo va la iglesia de Colosas. ¿Y Pablo qué hace en primer lugar? ¿Qué es lo que acaba de hacer Pablo? Dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por esa obra que Dios está haciendo en Colosas. Dar gracias, ¿no? Y ahora viene la segunda parte. Por lo cual, también nosotros, que nos alegramos de que estéis bien, dice, pero por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios quiere que su pueblo ore. Esta mañana había un culto de oración. Os invito a que vengáis al culto de oración. Os invito a que esta semana oréis, os lo he dicho antes, especialmente por la reunión que tenemos el domingo que viene, que es necesario que oremos, que nuestro Padre quiere que oremos y que oremos dando gracias, pero también podemos pedirle cosas. Y esta es la segunda parte. Y Pablo pide algo que yo también pido para nosotros, para vosotros, pero también para mí. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y son palabras que son muy parecidas, ¿verdad? Conocimiento, sabiduría, inteligencia, se parecen. Pero las quiero desglosar un poquito para que podamos entender qué es lo que Pablo está pidiendo para ti y para mí. Está pidiendo conocimiento. ¿Qué significa conocer? ¿Qué es conocer algo o conocer a alguien? ¿Tener información? En parte sí, ¿no? Si no tiene información. Pero uno puede leer muchos libros acerca de cómo es, yo qué sé, una ciudad. Mi hermano, el mayor, está ahora en Japón. El hombre está alucinando. Como dice el chicote, el de las cocinas. Alucina pepinillos, le está encantando Japón. Y nos manda un montón de fotos. Y nos describe cómo son las cosas. ¿Ah? Y a mí me están dando ganas. Tengo información, solamente si veo los WhatsApp de mi hermano, información tengo. Pero yo no conozco Japón, pero tengo ganas de ir. Porque no puedes conocer un sitio si no estás allí. Flor sí conoce Japón. Yo no conozco a Flor porque tenga mucha información de cómo es Flor. Yo conozco a Flor
y Flor me conoce a mí porque, es el ejemplo que pongo siempre, porque vivimos juntos. Conocer significa caminar juntamente con. Conocer significa no una teoría. El conocer del que habla aquí la Biblia es un conocer experimental. De hecho, la palabra es epignosis, que significa, epi es intensivo. Yo oro para que realmente tengáis esa experiencia profunda de caminar con Dios. No para que tengáis más palabras, no más definiciones, más atributos, más características de Dios, sino para que le conozcáis mejor, porque viváis con Él, caminéis con Él y Él con vosotros. Ese es el conocimiento. Porque también puede pasar una cosa, que tú estés cerca de alguien. O sea, yo no conozco Japón, porque nunca he estado allí. Pero yo vivo en Alcalá de Henares y os diré una cosa, yo casi que no conozco Alcalá de Henares. Porque vivo en mi casa y vivo, ¿no? Conocer es aprender, empaparse de algo. Empaparse sería una buena traducción. Eso es conocer. Y eso es lo que quiere Pablo, que seáis llenos de ese conocimiento íntimo, personal, experiencial, de lo que significa estar con Dios. En toda, fíjate, dice, en toda sabiduría, en toda inteligencia. ¿Dónde está que me he perdido? ¿Qué versículo es? El 9, gracias. Sí. Bueno, es que sí, se me olvidaba algo. Se me olvidaba algo muy importante. Que seáis llenos del conocimiento. Se me olvidaba una cosa importantísima y gracias que me habéis hecho volver a la realidad de lo que dice la palabra y del versículo. Llenos del conocimiento de su voluntad. Cuando comenzamos el año hicimos también aquí un tiempo de oración y dábamos gracias y pedíamos cosas a Dios. ¿Y qué le pedíamos? Las cosas que queremos que Dios sepa de nosotros como si no las supiera. Le pedíamos, pues Señor, yo quiero esto para mi vida, y yo quiero esto otro para mi vida, y yo quiero esto otro para mi vida. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es que no se trata de que Dios sepa qué es lo que tú quieres para tu vida, sino que tú sepas lo que Dios quiere para tu vida. Y os voy a hacer una pregunta un poquito arriesgada y personal. ¿Tú quieres lo que Dios quiere para tu vida? No lo que tú quieres para tu vida. La pregunta es, ¿tú quieres lo que Dios quiere para tu vida o no? ¿O tú quieres lo que tú quieres? Porque aquí Pablo está pidiendo que esos colosenses sepan, conozcan, vivan experiencialmente cuál es el propósito de Dios para tu vida. ¿Qué quiere, qué espera Dios de ti? ¿Para qué? ¿Para que tengas una teoría más? Señor, ayúdame a descubrir mi don. Pero si no me gusta, pues a ver si tengo otro. No. Señor, guíame donde tú quieres que vaya. Y hay que añadir, y yo iré. Porque si no, ahí no hay conocimiento ni hay nada. ¿Tú quieres? Yo quiero. Lo que Dios quiere para mí, pues ten cuidado si estás contestando que sí, porque Él suele darnos más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Ojo con esta oración de Pablo. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es sabiduría? Esa es una palabra muy bonita. Sofía. Ya la conocemos todos, ¿no? Sofía, ¿conocéis alguna Sofía? Seguramente sí. Significa sabiduría. Sabiduría es conocer no solamente que las cosas son de una determinada manera, sino conocer que las cosas son por lo que son. Sabio es el que es capaz de entender el porqué de las cosas y aplicarlo a su vida. Esa es la sabiduría.
Y la palabra inteligencia es sinesin, que viene de dos palabras. Sin, que significa converger, unir. Sinagoga, por ejemplo, sinagogein, significa unir juntamente, llevar una dirección de unidad, una hora, un conjunto. Sinedein significa que cosas que están ocurriendo, pues converjan, vayan en unidad. Os lo explico para que sea más claro en la medida que pueda. La mejor traducción que he visto es como darse cuenta de algo. Esperad, que lo tengo ahí en la chuleta. Me encantaba esta traducción. Un segundito que la busque. Sí. Si es que la encuentro. Atar cabos. Atar cabos. Tú puedes ver una cosa, ver otra. ¿Qué significa inteligencia? Inteligencia es cuando eres capaz de relacionar, de entender una cosa con otra. En el Nuevo Testamento hay una tensión entre esta palabra entender y la palabra blepo, la palabra ver. Una cosa es ver y otra cosa es entender. Tú puedes ver cosas, pero no entenderlas. ¿Qué significa entenderlas? Darte cuenta que esas cosas están relacionadas con otras. Ejemplo paradigmático donde aparecen estas dos palabras, ver y entender. Cuando Jesús habla con parábolas a la gente, ahí dice, los evangelios lo dicen, lo narran de maneras no exactamente iguales, pero aparecen las palabras. En Mateo 13:13, por ejemplo, dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Es la misma palabra. Entiendo no sinedein. Entendiendo no relacionan las cosas. ¿Veían lo que Jesús estaba haciendo? ¿Oían lo que Jesús estaba enseñando? Sí, lo oía todo el mundo. Pero viendo no ven. Y oyendo no oyen. ¿Por qué? Porque no entienden. Porque sin ser capaz de ver lo que estaba pasando allí, es decir, sin ser capaz de relacionarlo con su sentido profundo, no podían ver nada. Eran ciegos como los ídolos. Entonces Pablo dice, mira, que puedan ser capaces, Padre, de llenarse del conocimiento, de la cercanía a ti, a tu voluntad, a lo que tú quieres para ellos y para este mundo. En toda sabiduría, es decir, en todo saber entender, Padre, por qué haces las cosas, qué misterio, Dios mío, que ha sido revelado en Cristo, por qué haces las cosas, y que aten cabos, Con toda sabiduría y entendimiento, ojo, espiritual, en toda sabiduría y entendimiento espiritual. ¿Qué es lo contrario de sabiduría e entendimiento espiritual? Carnal. Y Pablo, no sé si con esto directamente lo entendían. Tampoco es cuestión de que lo entiendan, la verdad, o que lo entendamos, sino que lo vivamos. No se trata de que seamos doctores en teología. No se trata de ver quién es el más listo de la sala. El que sabe o se aproxima con más exactitud al número de pelos que había en la barba de Moisés, si es que Moisés tenía barba, que también sería un conocimiento importante para determinar históricamente, porque las fuentes dicen que. No. Ese conocimiento de ver quién es el más listo del grupo no es de Dios. Ese conocimiento no es espiritual. Ese yo tengo la verdad, pero tú no, de eso no se trata. Porque eso no es conocer a Dios, ni es ser sabio,
ni es tener discernimiento o inteligencia espiritual. Esa inteligencia os digo yo que es de otro tipo. Hoy se habla mucho de la inteligencia artificial, que artificial será todo lo que queráis, pero inteligencia tiene muy poco. Sí, porque interlegere significa leer entre líneas, y la inteligencia artificial solamente lee lo que está escrito. Pero nosotros somos capaces de pensar lo que hay entre las líneas y pensar incluso lo que no se pensó antes. Pero no es de la inteligencia artificial de la que se habla aquí, sino de una inteligencia espiritual. De una inteligencia que conoce a Dios, que vive a Dios, que conoce su gracia, que conoce su verdad y es capaz de manifestarla a otros. Porque la otra sabiduría, esa sabiduría del listo de la sala, ojo, que esa sabiduría mata. No decía creedlo porque lo digo yo, no, creedlo porque lo dice la palabra. Santiago, epístola a Santiago, capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es el sabio y el entendido entre vosotros? Entre vosotros, está hablando a cristianos de Jerusalén, ojo. Muestre por su buena conducta sus obras en sabiduría, mansedumbre. Si conoces a Jesús, aprende de Jesús a ser manso, Javier, que te queda mucho, tío. Hermano, amigo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Si hay odio, si hay celos, si hay envidia dentro de tu corazón, ojo que no vas por el buen camino. Aunque hayas estudiado mucho, yo también he estudiado mucho. Pero si vamos por ahí, ni tú ni yo vamos por el buen camino. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Esa sabiduría es soberbia espiritual, que nos hace pensar que somos los más listos del barrio. La auténtica sabiduría es la sabiduría que baja como bajó Jesús de lo alto, aquí abajo. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahí es nuestra carne. Ahí es nuestro pecado. Yo tengo la verdad. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esa es la sabiduría que Dios quiere que tengamos y es la sabiduría por la que Pablo está pidiendo. Una sabiduría que no rompe, una sabiduría que nos hace ser amables, que nos hace ser humildes, que nos hace ser mansos como Jesús. Porque en verdad hemos conocido su gracia. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza llegaseis a ser enriquecidos. Que conozcamos a Dios, que conozcamos la grandeza de Dios para que seamos como Él. Llenos de toda sabiduría, de todo conocimiento, de su voluntad para con nosotros y para con este mundo caído, que es la reconciliación. Pero ¿para qué quiere Pablo? ¿Por qué ora Pablo que sean llenos de ese conocimiento? Fijaos lo que dice después, porque esto es para terminar la carta, o que para que igual me alargo demasiado y no lo quiero hacer, ¿no? Por amor a vosotros y por amor al tiempo. Pero ¿para qué llenaos de este conocimiento? Fijaros, para que tengáis el título de doctores en conocimiento y teología. No,
dice, versículo 10, ¿para qué? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo es digno y hasta qué punto es digno nuestro Dios de alabanza, de honra? Pues ojo que lo que está diciendo aquí es muy fuerte. Para que andemos de una manera que sea digna de nuestro Dios. ¿Y cómo podemos andar de una manera digna y agradarle en todo? Y fijaros que da las pistas. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Porque a veces no lo sabemos, ¿no? Ángel predicó la semana pasada. ¿Qué demanda Dios de ti? ¿Qué quiere Dios? ¿De qué manera podemos caminar que le agrademos? Y nos dice, en primer lugar, llevando fruto en toda buena obra. Que ese caminar con Dios tiene que producir obras buenas. No nos salvamos por ellas, ya lo sabemos. Pero sin obras nuestra fe tiene que conocer un poco más a Dios. Está muerta, ¿no? Entonces, agradándole en todo, llevando fruto. Creciendo en el conocimiento de Dios. A Dios le agrada que llevemos fruto, espera de nosotros. La iglesia está aquí para eso. Hermanos, estamos para que vengan otros al conocimiento del Señor. Tenemos que llevar fruto, pero crecer en el conocimiento. Y uno dice, pero si ya hemos crecido, no es suficiente. Apenas sabemos nada. Por eso ahora que crezca en el conocimiento, porque a Dios le agrada que crezcamos en el conocimiento de Él. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Me encantaría explicar estas dos palabras, pero no puedo. Pero son dos palabras muy bonitas. Necesitamos mucha paciencia para crecer y ser como Él. Pero tenemos la fortaleza de su poder, obrando en nuestras vidas. Y podemos confiar en eso. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios quiere que crezcamos en su conocimiento, que llevemos fruto, pero también quiere que le demos gracias. Dios quiere que le demos gracias. Se alegra cuando le damos gracias. Yo creo que hasta se emociona. Y me imagino un padre que tiene hijos, ¿no? Que van a la escuela, que van a la universidad y terminan y llegan con su título, ¿no? De graduado, de máster o de doctor o de FP, o que encuentran un trabajo maravilloso, y cuando les dan ese reconocimiento en un acto público, ese hijo, están sus padres allí, a lo mejor escondidos porque no llegaron a tener la altura de los conocimientos de su ilustre hijo, escuchan que lo primero que dice el hijo: quiero dar en primer lugar gracias a mi papá y a mi mamá. Gracias, papá y mamá, porque sin vosotros no estuviera aquí. A lo mejor a los padres se les cayó una lágrima, pero hijo, si lo hicimos por amor, si lo hicimos porque tú querías, porque te queríamos, lo hicimos pensando en ti, porque te amamos. Pero ¿cómo se sentirían esos padres cuando ven ahí el triunfo de su hijo? Y que dice, gracias, papá. ¿Qué sentirían? Emoción tal vez, ¿no? Pues nuestro Padre de los cielos también se emociona cuando reconocemos de todo corazón que sin Él nada seríamos. Así que buscad en la oración también dar gracias, que eso es lo que le agrada a Dios, que crezcamos, que llevemos fruto, que estemos cada día más cerca de Él y que le demos gracias. Y si alguno no sabe por qué darle gracias, pues terminamos de leer este trocito de texto. Gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Gracias, porque Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Si no tienes, si una vez dices, bueno, Señor, ¿y por qué te doy gracias? Acuérdate de esto. ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu corazón? ¿Sabéis dónde está tu vida? Aquí no.
Aquí tenemos penalidades, luchas. Nuestra vida está escondida con Cristo en el cielo. Nosotros estamos allí, nuestro corazón está allí. Nuestros pies están aquí. Tenemos que caminar. Pero nuestra vida está escondida en Dios con Cristo. Gracias porque nos ha librado. Gracias porque nos ha sacado de Egipto y nos ha prometido una tierra, una herencia a la que un día llegaremos. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe en el camino, nos llene de su conocimiento para que podamos andar de la manera que es digna y merecida por Él. En su bendito nombre.